Excelentes noticias. Proponen nuevo proyecto de pago para Colombia Mayor. Toda esta información acá en el canal. Traemos información en este caso para adultos mayores, puntualmente un nuevo proyecto de ley, el cual trae el bono pensional. Una nueva alternativa que están tomando los congresistas de la República, llegado al caso pues la reforma pensional no se llegue a aprobar debido pues que al día de hoy aún hay unos compliques y debates en el cual pues podía llegar a que la reforma pensional no se apruebe. Entonces han presentado un nuevo proyecto. Para entrarnos en contexto, vamos a ir a nuestra página web jtinforma.com.co, donde les hemos compartido la información de qué es lo que ha sucedido pues durante estos últimos 2 años con el bono pensional, y también le vamos a dar los últimos datos en los cuales el días anteriores se presentó y ya va aprobada en segundo debate este nuevo proyecto, el cual pues busca también, como la reforma pensional, entregarles el bono pensional a los adultos mayores que están sin pensión, a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Y los requisitos pues se seguirían manteniendo según la última información pues dada en esa reforma. Entonces, para esto hicimos aquí un resumen breve de la información de lo que se ha pasado durante estos últimos años, desde que se empezó a hablar que es necesario un aumento al bono pensional para los adultos mayores, el subsidio de Colombia Mayor. Aquí rápidamente sobre el bono pensional. En sí todos hablan de que sea un subsidio que garantice un ingreso digno a adultos mayores sin pensión, pues por ahora mejorar el programa Colombia Mayor, que es el que existe actualmente. Y por este lado se ha presentado diferentes proyectos y medios para incrementar el subsidio por parte del gobierno nacional y también por parte del ente legislativo, que es el Congreso y el Senado. Este tema se empezó a hablar desde las elecciones de presidencia del 2022 en campaña, cuando era candidato al presidente Gustavo Petro, propuso un bono pensional de 500.000 pesos a través de una reforma pensional, todo pues lo que él tenía en esa propuesta. Durante el 2023 y 2024, el año pasado y lo que lleva este año, se presentó esa reforma pensional con una renta básica pensional de 223.000, que tiene que ver puntualmente el primer pilar solidario. El artículo que permitiría ese bono pensional ya es aprobado o ya se aprobó en anteriores debates, pero aún la reforma pensional tiene otros artículos complicados que son los que ahorita están debatiendo más que todos en el Senado y en el Senado de la República, que aún están en discusión. Puntualmente, esos son los otros puntos muy complicados que ha hecho pues que esa reforma pensional ya prácticamente quedan unos meses para que el tiempo en el cual debe aprobarse, y aún hay muchos vacíos y todavía no se ponen de acuerdo pues en el Senado. De ese tema, el día de ayer, hubo una reunión en el Senado en plenaria, donde después de 3 horas y 20 minutos no llegaron a un acuerdo, no avanzó nada para empezar a hacer todo el proceso, simplemente se basó en alguna, menos que antes del 20 de junio ya se debe estar aprobado esta reforma pensional. Si no se aprueba o si se hunde anteriormente o se archiva, porque hay algunas proposiciones de archivo, hay otras proposiciones de cambios en la reforma que ha presentado el gobierno nacional, pues ya no quedaría aprobada. Esperamos que agilicen, pero ese tema está demorado porque faltan varios debates y, como podemos ver, es prácticamente un plan tortuga que ha empezado a trabajar la oposición para que pues no se apruebe, ¿no? Entonces, a raíz de eso, de que este tema de la reforma pensional está complicado, el proceso de aprobación y el debate, porque ni siquiera han podido debatir, es el cuarto o es la última proyección, ¿no? Debido a eso, primero, el gobierno nacional actual, en el pasado mes, en este 2024, aumentó el subsidio de Colombia Mayor. El gobierno nacional, a través del DPS, aprobó un aumento del programa Colombia Mayor de 225.000 adultos mayores de 80 años, que es la información pues que ya conocemos, a partir del ciclo número 5. Como no se ha podido aprobar allá, pues el gobierno nacional tomó esa decisión. Y en este caso de último, el que está aquí abajo,
En la Cámara de Representantes, el día 20 de marzo, hace 2 días, se ha presentado un proyecto de ley de renta básica solidaria. El proyecto de ley fue aprobado en segundo debate de la Cámara de Representantes, el cual pues dice que se entregue la renta básica solidaria, que es el mismo subsidio pues que está aquí en la reforma pensional, pero como la reforma pensional está muy difícil o tiene ahorita muchos pro y contra y no han llegado a un acuerdo en el Senado o en el Congreso, pues llegado al caso no se llega a aprobar esa reforma pensional, pues tienen otro proyecto en el cual pues por ahora avanza en el segundo debate de la Cámara, después se debe pasar al Senado, de que el Senado pues también lo apruebe según la comisión que hace parte y después lo pasen a plenaria. Va más avanzado el de la reforma pensional, pero de acuerdo si ese tema no se aprueba porque tiene otros artículos más complejos del tema pensional que tiene intereses de por medio de diferentes partidos políticos, entonces prefieren lanzar otro proyecto, el cual pues la gran mayoría está de acuerdo. ¿Por qué? Porque ese artículo ya se aprobó en la reforma pensional. El tema es que hay otros artículos de la reforma pensional de cual no se han puesto de acuerdo. Entonces, por este lado, unos congresistas lanzaron este proyecto que el cual avanza. Eso en pro de como sea o buscar la manera de que más que sea el subsidio de la renta básica solidaria se entregue pues a los adultos mayores, como les venía exponiendo. Entonces, una de las involucradas en esa presentación es la señora Katy Jubinao, junto a Jairo Cristo, también a otros que firmaron esa proposición o ese proyecto de ley, el cual ya pasó segundo debate. Eso fue el pasado 20. Vamos a escuchar las declaraciones referente a ese tema que han compartido en días anteriores tanto la señora representantes y también pues se ha transmitido por medios de comunicación. No sé si lo vieron en días anteriores a través de Noticias Caracol. Entonces escuchemos esta intervención para mirar qué dice. Vamos a escuchar esta que es más parcial. Acá. Sobre rieles avanza el proyecto de ley que busca una renta básica para los abuelos sin pensión, y es que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes esa iniciativa que tiene coincidencialmente los mismos parámetros del pilar solidario de la cuestionada reforma pensional. Aquí les contamos. Por unanimidad en la Cámara de Representantes fue aprobado el proyecto de ley que busca otorgar un ingreso mensual a las personas mayores que no tienen pensión en el país. Nos podemos poner de acuerdo. En nuestras diferencias tenemos un punto de acuerdo y es el subsidio al adulto mayor. Yo considero que este es un proyecto de ley de vanguardia, un proyecto de ley social, un proyecto de ley que no puede abrogárselo ningún partido político. Que entrará a beneficiar a más de 3.500.000 adultos mayores del país. Hoy la población adulta mayor, según el DANE, está por encima de 7.100.000 adultos mayores. El valor que se le daría a la persona es aproximadamente de 220.000 pesos mensuales que cumplan con ciertos requisitos: ser mayor de 65 años, no tener derecho a recibir pensión de ningún régimen y tener Sisbén en categoría A, B o C. Un proyecto de ley muy similar al pilar solidario de la reforma pensional. Un proyecto que lo que hace es extrapolar la propuesta que ya había hecho el gobierno en la reforma pensional del pilar solidario, esto es, la renta básica para los adultos mayores de cerca de 223.000 pesos, para que este proyecto asegure la viabilidad de esa propuesta que ya tiene aval fiscal del Ministerio de Hacienda y que ya está avalada por el gobierno en caso de que la reforma pensional no pase. Esto es una gran noticia porque, como muchos hemos afirmado, no se necesita la reforma pensional para aprobar la renta básica al adulto mayor. Ahora será el Senado de la República que debe iniciar el curso de su tercer debate en Comisión Séptima para luego pasar a plenaria y luego ser aprobado. Corporación que aún tiene en su poder el debate que cursa la reforma pensional promovida por el gobierno nacional. Ok, esas son declaraciones puntuales. Ya saben que pues llegado al caso no se apruebe la reforma pensional, pues hay otro proyecto de ley que está manejando para que mirar que más que sea se entregue el beneficio de el programa al aumento del programa Colombia Mayor a adultos mayores de 65 años. Es prácticamente el mismo artículo que traía la reforma pensional, que ya se aprobó en ese artículo, ya se aprobó dentro de la reforma pensional, pero aún la reforma pensional tiene más artículos en los cuales aún se debaten que no están de acuerdo los senadores en la plenaria. Y por aquí otra nota importante para terminar de aclarar este tema. El proyecto de ley es de autoría de Jairo Cristo de Cambio Radical y de Óscar Sánchez del Partido Liberal.
aprovechó la Alianza Verde para hacer proposiciones para que ese artículo, este proyecto de ley, se asemejara al pilar solidario que contempla la reforma pensional del gobierno y que se convertiría en una especie de plan B para garantizar la renta básica por 220.000 pesos a aquellos adultos mayores que hoy no tienen acceso a una pensión. Esta iniciativa fue aprobada en la Cámara de Representantes, ahora pasa al Senado de la República. Una de las que presentó estas proposiciones fue la representante Catherine Jubinao. Bienvenida a Noticias Caracol. Representante, ¿qué contempla exactamente esta iniciativa? Apreciado Wilson, un saludo para ti y para toda la audiencia de Noticias Caracol a esta hora. Bueno, hemos planteado... ¿Me están escuchando? Sí. Hemos lanzado una especie de salvavidas a lo que es una propuesta del gobierno y del presidente Gustavo Petro en el marco de la reforma pensional, que es el llamado Pilar Solidario, un programa que busca crear una suerte de renta básica para aquellos adultos mayores en Colombia que viven en situaciones de pobreza y de vulnerabilidad. En Colombia hay cerca de 7 millones de personas adultos mayores y se estima que el 70% de estos adultos mayores viven en condiciones de pobreza. De manera que lo que crea este programa de renta básica es una especie de subsidio mensual de más o menos 223.000 pesos que al estar, digamos, planteado en la reforma pensional, hoy ya cuenta con aval fiscal y digamos que a través de este proyecto alterno, que es el proyecto 074, que se radicó en 2022 en Cámara, lo que queremos es tener una alternativa de salvar la iniciativa en caso de que la reforma pensional se hunda en el Senado. ¿Cuántos van a ser los beneficiados y cuánto le va a costar al Estado? Bueno, el programa Colombia Mayor, que se creó con la pandemia y que actualmente le transfiere a esta población un subsidio de cerca de 80.000 pesos al mes, impacta cerca de 1.7 millones de adultos mayores en este momento. Con el programa de renta básica esperaríamos que ese grupo de elegibles se amplíe a cerca de entre 2.5 y 2.7 millones de adultos mayores en Colombia. Esto tiene un costo estimado, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, de más o menos 4.3 billones anuales, esto es más o menos 0.3 del PIB, y estos recursos se cargarían al presupuesto general de la Nación y a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Por qué se plantea como una especie de plan B para esa reforma pensional y qué pasa con esta ley en caso de que la reforma finalmente sea aprobada? Bueno, si la reforma pensional se aprueba, pues maravilloso. Yo estoy apoyando la reforma pensional, no obstante creo que necesita algunos ajustes, pero sin duda me parece una muchísima mejor reforma que, por ejemplo, la reforma a la salud. Pero para nadie es un secreto que la reforma pensional en este momento está un poquito enredada en el Senado y uno podría decir que por tiempos ya está quizás complicado de que se apruebe, porque fíjese usted, le falta la plenaria del Senado y luego le faltaría antes del 20 de junio para que se pueda aprobar los dos debates en Cámara, en la Comisión Séptima y luego en la plenaria. Dese cuenta que con la reforma a la salud solamente en Cámara duramos casi un año, digamos, tramitando los dos primeros debates. Sí. Pero la buena noticia es que en caso de que no lograra salir la reforma pensional, que insisto es una reforma que yo sí apoyo, tendríamos este plan B para el programa de la renta básica para los adultos mayores con esta ley, o con este proyecto de ley. Sí. Bueno, representante, pues muchas gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Bueno, ahí es clara la argumentación, es clara para que ustedes lo tengan pendiente. Vamos a estar presentes con este nuevo proyecto, mirando qué desenlaza la reforma pensional y también qué desenlaza pues este nuevo proyecto. Y como ha escuchado pues el análisis de esta congresista y también pues el análisis que vemos, se le acaba el tiempo para que la reforma pensional se apruebe porque ha tenido muchas trabas, muchos en contra y han dilatado, han sido negligentes para que agilice, no están a favor muchos de la reforma pensional, entonces por eso ha tenido esos inconvenientes. Vamos a mirar si para este proyecto de ley que solo habla del aumento al bono pensional, renta básica solidaria, llegado el caso pues sea necesario que avance, pues se logre aprobar. Esto en beneficio de los adultos mayores, recuerden que serían para mayores de 65 años y el monto pues más o menos está sobre la línea de la pobreza extrema, 220.000, 223.000, 225, pues es el valor que menciona. En este proyecto de ley, algunos que pues especialmente hagan parte de Colombia Mayor, mayores de 65 años y de esa manera habilitar más cupos disponibles para los menores de 65 años que aún tampoco reciben ni siquiera los 80.000 pesos. Esa es la información que les quería compartir. Última información de este tema y también pues de la reforma pensional. Muy buena.